Bueno, iglesia hermosa del Señor, Dios me los bendiga. Estamos aquí, seguimos en oración, seguimos en palabra. Esperamos que se vuelvan a conectar después de esta hermosa alabanza, bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo bien especial para todos. Michelito, Dios te bendiga, que pases un feliz cumpleaños, que Dios te otorgue muchos años más de vida, de salud y sobre todo de gran energía, de poder del Espíritu Santo para seguir sirviéndole al Señor como lo haces. Un abrazo bien especial, un saludo maravilloso para todas las personas que siguen allí conectadas, que se están conectando. Angisita, Marcelita, Gladys Ortega, mi hermanita Gladys allí, Janesita Rodríguez, Denisita, mi Ladycita, Dios te bendiga, y Marcelita, aquí a ver quién más, Rosalba, mi hermanita Nelucha, Dios te bendiga, Ladycita, Clara Inés, Clarita, Jonathan, Dios te bendiga, Marta Isabel, Martita, Joan, María González, y todos aquellos mis hermanos, qué bueno poder volver a encontrarnos. Hoy nos hemos visto ya 3 veces con esta y gloria a Dios. Ojalá siempre pudiéramos estar allí. Vamos aquí a cuadrar un poquito este aparatico, discúlpenme, pero a veces no es así como muy fácil. Pero bueno, Alejandra Marín, Dios te bendiga. Y bueno, buenas noches, amada iglesia, dice Jonathan. Nelly Bermúdez, bueno, tan linda, tan lindos todos ustedes también. Clarita, Marina Monroy, buenas noches, Marinita. Alvarito, con sus gestos característicos, buenas noches a todos. Y bueno, vamos a empezar a seguir este servicio de esta noche con fiesta, con alegría. ¿Saben por qué? Porque estamos vivos, porque Dios nos permitió un día más de ganancia. Buenas noches, Paulina, Dios te bendiga. Sí, allí a todos, buenas noches. Nos ha dado un día más de ganancia, un día más de vida, donde hemos logrado llegar a esta hora. Es grande y por eso debemos estar felices. Marcelita Cárdenas, Dios te bendiga. Rosalvita, Joan Quevedo. Entonces debemos estar felices y dichosos, aunque tal vez en el día muchos de pronto de nosotros hayamos tenido alguna dificultad, alguna situación compleja, de algún problema, de alguna cosa muy desagradable. Yo no lo sé, tú sí lo sabes y lo vamos a poner en la presencia de Dios. Entonces allí, aunque hayan pasado cosas feas, desagradables en el día de hoy, ha pasado algo muy lindo y es que Dios está con nosotros. Y es que Dios nos ha dado la oportunidad de terminar una noche, un día más, para empezar una noche más. Amén. Buenas noches, mi hermano Orlando, Yuxi, Dios te bendiga. Buenas noches a todos. Mi hermanito Javier, Dios te bendiga. Yanesita, sí, gloria a Dios, aleluya. Y estamos contentos, felices por eso. Yo estoy feliz de poder respirar, de poder estar sana, de tener mi familia sana, de tener un techo, un abrigo y bueno, todo lo que Dios nos ha dado. Y yo sé que tú también, en medio de las cosas desagradables, como te decía, vamos a ponerlas en las manos del Señor, pero antes de darle gracias a Dios por su amor, su bondad, su poder y todo lo que Él día a día nos regala. Mi hermanita Paola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Sí, Yuxi, un abrazo bien especial. Vamos a orar. Padre precioso, mi alma te alaba en esta noche. Padre, gracias, Señor. Estoy feliz por las personas que hoy, Señor amado, han estado, Señor, en comunión con nosotros y contigo principalmente. Gracias, Señor, porque eso denota, Padre, que somos una iglesia, Señor amado, comprometida contigo, que somos una iglesia, Señor, que se quiere llenar más y más de tu espíritu, una iglesia, Señor, que trabaja en pro, Señor amado, de ser esas personas que herven, Señor, en el espíritu, Padre, que hervimos, Señor, que quemamos a otros, Señor amado, con ese celo, Señor, por ti, Padre, por tu casa.
casa, Señor. Gracias, Padre precioso, por ese regalo de vida, Señor, por un día más, Señor, de haber podido movernos, de haber podido trabajar. Gracias, Señor. Bendigo a Claudia Piñeros, a Angie Milena, Señor, y a todos mis hermanos que se han conectado y a los que de pronto no se han conectado por alguna situación, porque no han llegado a casa, porque se les olvidó, porque tal vez están viendo aún la novela. Allí también por ellos clamamos, Señor maravilloso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Hoy nos gozamos en todo, hoy nos gozamos en ti, Señor maravilloso. Hoy nos deleitamos con esa lluvia de bendiciones, sí, que envían cada uno de mis hermanos, y yo desde aquí también envío, Señor, en tu nombre, lluvia de bendiciones para cada casa, para cada hogar, para cada familia, Señor. Oh, gracias, mi Padre. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas, por enseñarnos a vivir día a día, Señor, como tu palabra dice, Señor. Gracias porque aunque no es fácil, Padre, Señor, no es imposible, y tu maravilloso Espíritu nos ayuda, nos orienta y aún nos empuja, Señor amado, a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Miriam, de Elkin, Señor, de Estelita Costa, de Jamie Joana Bonilla Torres. Gracias, Señor, por aquellos que de pronto ya no alcancé a ver, pero también están allí, Señor. Gracias por toda la iglesia, los niños, los adultos, los jóvenes, cada líder, Señor, cada siervo tuyo, cada equipo de trabajo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por los que se están añadiendo, Padre. Gracias, Señor, por cada pequeño tuyo, por cada hijo tuyo, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Tú eres el gran yo soy, el todopoderoso, Señor. Eres el todopoderoso. A ti sea todo honor y toda gloria, Señor. Hoy reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor. Hoy declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, que todo aquello que ha venido, Padre precioso, tal vez, o que pretenda venir a dañar tu cuerpo, a maltratar tu iglesia, Señor, es reprendido por ti de una manera especial, Señor, porque tú peleas por nosotros. Gracias por la vida de Marcelita Villa, Señor, por su hijito, Señor amado Cristian, Padre, a quien sabemos que tú tienes en tus manos, Señor, y que tú los bendices, Señor, de manera especial. Gracias, Padre precioso. Gracias por la vida que tú nos has dado, Señor, la oportunidad de estar nuevamente esta noche aquí. Gracias por Cristian Gacha, Señor, por este joven, Señor, entregado a ti. Gracias, Señor. Gracias por cada mujer, por cada varón, por cada pareja. Gracias, Señor, por cada ministerio. Gracias, Señor, por los presidentes, por los gobernantes. Gracias, Señor, por el mundo entero. Gracias por todas las cosas, Señor maravilloso, que tú nos has permitido vivir, porque de ellas aprendemos, porque de ellas conocemos. Gracias, Señor amado, aún por este tiempo donde tú, Señor amado, estás formando muchas cosas en nuestras vidas, Señor, con los cambios, con el proceso, Señor, que hemos estado pasando, con el aprendizaje de vida, Señor, que tú nos has estado mostrando. Padre, gracias, Señor. Gracias por este día, Señor, y por esta noche hermosa que será llena de alegría, de gozo, en la que podremos descansar tranquila y reposadamente para la gloria tuya. Gracias, Señor, por toda la familia de él, Señor, en el nombre de Jesús, y por los amigos, los familiares que nos escuchan, que nos ven, no solamente a esta hora, sino tal vez en las transmisiones que después se hacen o se han hecho. Un abrazo bien especial para todos. Dios me los bendiga, y sé que aunque de pronto ya estamos a esta hora un poco agotados, un poco cansaditos, porque muchos estamos desde muy temprano levantados para la alborada, para el trabajo, para todas las cosas que hemos tenido que vivir en el día de hoy y hacer. Aquí estamos, ofreciendo a nuestro Padre Celestial ese culto de adoración, de alabanza, porque Él es digno de todo honor y de toda gloria. Como lo hablábamos en esta mañana, mi hermanita Gloria Estela, Dios te bendiga. Esta mañana estábamos hablando de esa obra de la carne que se llama celos. Y no voy a volver a hablarles de lo que les hablé esta mañana, pero sí de algo que sí quisiera dejar bien fijado en el corazón de todos nosotros, porque es muy importante que nosotros tengamos claro que en los cristianos como nosotros no debe faltar el celo
del Señor en nuestras vidas. La falta de celo origina cristianos tibios y los cristianos tibios son vomitados por la boca del Señor, ¿cierto? Allí entonces vamos a la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 14, hay un mensaje, estamos viendo los mensajes a las 7 iglesias, que son 7 iglesias locales que el Señor allí le revela al apóstol Juan, 7 iglesias en diferentes partes, iglesias locales, es decir, como la de nosotros, como todas las iglesias que vemos en los diferentes barrios, esas son las iglesias locales que forman una sola iglesia del Señor. Entonces allí, gracias hijito por tus elogios, Edwincito, Dios te bendiga, bienvenido, olis, olis. Dios te bendiga a ti y a tus niñas. Entonces, vemos una de las siete iglesias y vamos a hablar del celo del Señor. Acuérdense, en esta mañana hablábamos que el celo del Señor, Dios es Dios fuerte y celoso y no comparte su gloria con nadie y no comparte su honra con nadie. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo lo que existe, de todo lo que pertenece. Él tiene derecho a sentir ese celo porque Él nos cuida celosamente. Mi hermanita Gloria Cruz, Dios te bendiga. Bueno verte. Entonces vamos a mirar allí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, 14, habla el mensaje a una de esas 7 iglesias que es la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 14. Y vamos a leer, es una palabra fuerte. Y espero que usted la pueda tomar de la mejor manera, que no se empiece a salir ni se empiece a desconectar, sino que la tome, porque toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para que todo ser cristiano cumpla con toda buena obra que nos enseña la palabra del Señor, lo dice Timoteo. Entonces dice allí, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea era una ciudad y era una iglesia que estaba en esa ciudad, por eso se llama así. He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. He aquí dice el amén y el testigo fiel, es decir, el Señor, el Dios todopoderoso, el Dios de la creación, porque es el dueño de todo, Él creó todo. Dice esto. ¿Quién lo dice? Él, el principio de todas las cosas. Recuerden que Dios es el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin, es decir, que antes de Él no hay nada, Él no fue creado, sino que por el contrario, todo fue creado por Él y por eso es Dios. Él, después de Él no hay tampoco nada, es decir, por eso Él es el todo en todo. Y aquí lo habla perfectamente, dice el verso 13, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y de vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremenda palabra, ¿verdad? Y allí esa palabra no solamente era para ahí, sino esa palabra nos muestra que hasta ahora nosotros hemos señalado de una
una de las características grandes en los mensajes de las 7 iglesias es la forma en que el Señor se pasea en medio de cada iglesia local. Escuchen, no solamente las iglesias grandes, mega iglesias, en medio de cada iglesia local donde estamos reunidos 2 o 3, ahí está el Señor. Y el Señor se pasea mirando, observando a cada una. Si tú lees y haces un estudio de todas las 7 iglesias, vas a ver cómo el Señor mira a profundidad las características de cada una de las iglesias. Y en esta encuentra algo muy particular, como en todas encuentra algo maravilloso. Entonces aquí, en este paseo que él hace por esta iglesia, en este mirar allá al fondo, él mira con esos ojos de llama de fuego que dice la palabra, con sus ojos allí que escudriña todo, porque él es omnipotente, él es omnisciente y él es omnipresente. Entonces allí halla y descubre cosas que habían dentro de esta iglesia, que pide que nosotros seamos celosos y que nos arrepintamos. Allí le estaba diciendo a ellos: ustedes, yo he visto todas estas fallas, por favor sean celosos y arrepiéntanse para que yo pueda estar con ustedes. Entonces miramos allí fallas que la identifican y la ponen como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Mi hermano Charles, Dios te bendiga. Y Jesús vio que los hermanos que vivían allí o que se congregaban allí en esa iglesia de la Odisea no eran ni fríos ni calientes. Él se da cuenta de eso. Ni allá ni acá. No había en ellos nada, eran personas tibias completamente. Entonces eran allí tibios los que les ponían en una posición espiritual deplorable. El ser tibios nos pone en una situación espiritual ante Dios vergonzosa. Y allí entonces esta ciudad tenía una provisión de agua que venía de bien fondo de la ciudad y provenía de manantiales, unos manantiales muy calientes, que a cierta distancia que iban recorriendo la ciudad, hasta que llegaban al lugar donde estaba más o menos la iglesia. Cuando llegaba esas aguas llegaban a esa iglesia, ya llegaban tibias. Entonces el Señor hace allí una analogía con esta situación. Ustedes saben que el Señor usaba las ovejitas, las plantas, la higuera, la vid, bueno, muchas cosas para poder como enseñarnos y que nosotros pudiésemos entender mucho mejor las cosas. Y Él les hace esa analogía allí por medio del apóstol Juan, para que ellos miraran su estado espiritual en el que se encontraban tan terribles. Jesús toma entonces allí esa situación y les muestra la forma en que ellos estaban viviendo, la falta de celo espiritual que ellos tenían. La falta de ese celo había traído unas consecuencias. Y recuerden que celo es hervor, es fervor, es pasión, es ebullición, ¿sí? En todo el aspecto de la palabra celo. Pero aquí, cuando hablamos del celo del Señor, es que Él nos anhela celosamente porque somos para Él, y Él no quiere que nosotros le demos la gloria que nosotros tenemos que dársela a Él, la compartamos con nadie. Él es celoso, y así Él dice: nosotros tenemos que ser celosos con la obra del Señor. En parábolas, sí señora, sí, Lairecita, en parábolas. Entonces allí miramos esas fallas que ellos tenían. Entonces, nada es más desagradable para el estómago del ser humano que tomar las cosas tibias. Aunque muchas personas toman cosas tibias porque no les gustan las calientes, pero en la cuestión allí, él sabía que el cuerpo humano está preparado para digerir con agrado una taza de té caliente, de café caliente, o un té con hielo, o un jugo con hielo frío, o si tú te tomas una gaseosa tibia, te vomitas,
¿sí? Sandra Lucía, Dios te bendiga. Si tú te tomas una agüita tibia, se usa para vomitar, para hacer vomitar a la persona. Pero esto puede traer vómito. El agua tibia es usada como un vomitivo. Así es, mi hermanita Nelly. Entonces allí el Señor hace referencia a esto porque Él no tolera a la persona tibia, no la tolera. El creyente frío puede llegar a calentarse, ¿sí? Y vemos como muchas personas que de pronto van a la iglesia y son apáticas, o que de vez en cuando están congregadas, que de vez en cuando oran, como que sí, como que no están fríos allá, no hay nada allí de ellos de caliente, no están, ahí sí como dijo alguien, no están ni tibios. Pero es mejor que no estén tibios. Es mejor estar frío o estar caliente, porque el frío, el que está frío, en cualquier momento uno lo ve que se calentó, que se subió, que uno dice, wow, y esa persona cómo cambió, cómo de un momento a otro, después de ser tan apático, de no querer orar, de no querer leer la palabra, de no querer ir a la iglesia, de no querer cambiar, de un momento a otro ha tenido un cambio, mírelo cómo está. Entonces, el frío tiene esa ventaja, que en cualquier momento se llega a calentar. El caliente, pues obviamente tiene la ventaja de que está siempre hirviendo, ¿cierto? Siempre está quemando del poder, del fuego del Espíritu Santo, siempre está el creyente caliente, se le nota, así como dijo alguien por ahí, se te nota en la mirada, se te nota en el andar, ¿cierto? Pilarcita, Dios te bendiga. Entonces allí en la persona caliente tiene la atención, podríamos decir que tiene la atención muy alta. ¿Por qué? Porque anda así, anda en oración, anda en ese fuego del Espíritu Santo, anda buscando la santidad, anda buscando la comunión con Dios, anda mirando cómo cambia cada día, porque se enamoró de Dios, porque está caliente, porque quiere servir en la obra del Señor, porque quiere hacer cada día más y más y no le importa nada. Entonces, un cristiano tibio es un cristiano que ni hace ni deja hacer. Es un cristiano que nada, dijo alguien, ni fu ni fa. y es terrible que seamos así, ni para allá ni para acá, porque no es nada, o sea, no hay nada en esa persona. Y el Señor dijo, te vomitaré de mi boca. Y es una frase dura, ¿cierto? De Anita Gómez, Dios te bendiga. Es una frase dura, que el Señor diga, te vomitaré de mi boca. Se lo estaba diciendo a esa iglesia, dejando como ejemplo para todas las iglesias hasta que Él venga. Entonces, pero aquí revela lo que el Señor no tolera en la vida de un creyente cuando Él nos recomienda a ser celosos y arrepentirnos, es porque no quiere llegar a esta medida. Entonces Él hace una recomendación, miren, yo no quiero llegar a vomitarlos de mi boca, porque por eso les recomiendo, sean celosos y arrepiéntanse. ¿Celosos de qué? No los celos demoníacos, no los celos allí diabólicos, ni de rencillas, ni que traen perturbación, ni que traen envidia, como lo hablábamos esta mañana, donde hay celos hay contención, hay rivalidad, hay turbación, dice Santiago 3:14, ¿cierto? Y los celos, esos celos son diabólicos, son animales, son de una sabiduría terrenal, pero este celo es diferente, es el celo con el que yo cuido lo que Dios a mí me ha dado, su Espíritu Santo en mi vida en testimonio para Dios, para los creyentes, para que otros vivan una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuáles son algunas características de la tibieza espiritual? Vamos a mirar algunas. Una de las características de una tibieza espiritual es una excesiva preocupación por los asuntos materiales y de este mundo. Cuando el cristiano está tibio, se excede en preocuparse por todo lo material de este mundo. Su preocupación no es Dios. Su ocupación no es Dios, sino es estar ocupado excesivamente. Recuerden que el dinero no es malo, ni el trabajo es malo. Por el contrario, debemos conseguirlo, debemos trabajar. Pero lo que quita la honra al Señor es el amor al dinero. Esa avaricia, esa codicia, Zenaidita, Dios te bendiga. Entonces allí cuando
nosotros andamos más pendientes de todo lo material que de buscar a Dios. Esa es una característica del tibio. Se ocupan más de todas aquellas cosas que del Señor. La oración y la meditación en la palabra es casi que nula, no hay nada. Pueden durar 2 días, 3 días, hasta una semana o quizá mucho tiempo sin orar y mucho menos sin leer la palabra. Se conforman con que alguien les diga algo o con escuchar de pronto un mensaje y con eso ya basta. Eso es una persona tibia. El poco celo por las cosas, el poco celo y amor por los perdidos. Esa es otra característica de la persona tibia. No le da celo, no le da temor por las almas que se pierden, no le duele las almas que se pierden, no le importa nada la obra del Señor, no le interesa nada. No importa si la iglesia está bien, está mal, no le interesa nada, nunca se preocupa por algo en la obra del Señor, mucho menos por las almas perdidas. ¿Sí? Dios nos libre de la tibieza porque seremos vomitados. La falta también de un compromiso con el cuerpo de Cristo, es decir, muchas personas quieren solamente recibir, pero nunca le predican a otra persona, nunca le invitan a otra persona, nunca le hablan a otra persona del Señor, no quieren hacer nada. Se les dice, mire, vamos a hacer algo en la iglesia, o por lo menos ni siquiera ir a los cultos, y nunca lo quieren hacer, o van de vez en cuando. Son personas que están tibias allí. Sí, Sandra Lucía Sánchez, Dios te bendiga, bienvenida, bendiciones. Esa es otra característica. Cuando hay una mayordomía deficiente, allí el no entregar el diezmo que le pertenece al Señor es un claro indicio de un creyente tibio. Es no darle importancia también a un asunto tan sagrado que Dios tiene, como participar en las cosas que Dios quiere que participemos. Somos a veces muy triviales, nos importa nada la obra del Señor. Andamos de un lado para otro como veletas que no tienen timón ni barco. El creyente tibio vive el peor estado espiritual que ninguna otra persona. Ese creyente tibio vive en amargura, vive en soledad, vive en desolación, vive en tristeza, vive en chismes, vive en contiendas, vive en peleas, vive en amarguras. ¿Y sabes por qué? Por eso, porque no quiere someterse a Dios, porque no quiere orar, porque no quiere entregar su vida a Dios de verdad, porque le cuesta mucho y quiere seguir haciendo lo que quiere su carne, su voluntad. Entonces, así andaban en esa iglesia en ese tiempo. Entonces, ese cristiano tibio no es ni una cosa ni es la otra, ¿sí? Le pasa como, y les voy a leer aquí una fábula que encontré, le pasa lo de una fábula de un murciélago. Dice, se cuenta que un murciélago cuando volaba y llegaba a los lugares altos con las aves, sus compañeros alados le decían, tú no perteneces a este lugar, tú eres un ratón. El mismo murciélago, cuando bajaba y sus compañeros terrenales le veían las alas, le reclamaban, no perteneces a este lugar, porque tu aspecto es el de un pájaro. En la vida espiritual no podemos movernos en aguas tibias, eso desagrada al Señor. Y así como este pobre murciélago no se encontraba en ningún lado, porque no era ni pájaro, ni ratón, ni nada, ¿cierto? Pobre murciélago, de verdad. Y allí, así hay muchos cristianos. En esta iglesia casi todos eran así, porque el Señor no declara aquí otra cosa, sino que le habla a toda la iglesia en general. Entonces allí vemos que la iglesia de la Odisea nos revela la apariencia y el profundo engaño en que pudiera vivir el creyente. El depender de las cosas que tiene y no importarle si el Señor es el que ha bendecido lo que posee. Esta es una actitud muy peligrosa, porque el propósito del engaño es cegar al creyente para que no se dé cuenta de su estado y pobreza espiritual. La riqueza material había enceguecido a esta iglesia, de tal manera que no les dejaba ver su verdadera bancarrota espiritual.
Bien pudiera decirse que el mundo había invadido aquella iglesia. Cuando la vida espiritual no hay, en la vida espiritual no hay celo por las cosas del Señor, comienza a reinar una especie de conformismo y desconfianza más en lo que se posee y de confianza más en lo que se posee que depender por la fe en las promesas y bendiciones de Dios. Entonces allí esta iglesia era una iglesia muy rica. Los ciudadanos de la Odisea, ellos se enorgullecían de tres cosas. La una era que eran ricos financieramente. Era una iglesia que era rica financieramente. Tenían una industria textil exclusiva y ellos poseían también una escuela de medicina, también ampliamente conocida, que producía un colirio muy popular que se exportaba a todo el mundo. Este orgullo había invadido la iglesia. A veces lo que tenemos, lo poco o lo mucho que lleguemos a tener, nos hace como elevarnos en un orgullo. A veces no tenemos nada y vamos a ver por qué el Señor dice esas palabras tan fuertes y tan duras que uno dice, wow, qué vaciadón que me pegaron hoy en el culto, ¿cierto? Muchos podrán decir, pero no, yo no te estoy vaciando, yo no te estoy regañando, yo te estoy enseñando la palabra y te estoy mostrando lo que Dios dice a través de ella. Por eso la estoy leyendo textualmente, porque es un mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea, pero hoy a la iglesia de la esclavitud a la libertad. No para que te ofendas, no para que te disgustes ni te sientas regañado, sino para que tu espíritu, tu corazón, tu mente, tu alma se entreguen de verdad a Cristo. ¿Sabes? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento de nuestros pecados para tener una vida eterna con el Señor Jesucristo. Amén. Así que entonces allí vemos que estas situaciones estaban allí haciéndolos pensar que no tenían necesidades de nada, porque la falta de celo espiritual les había llevado a este vil engaño. Esto les había llenado su corazón de orgullo, diciendo no necesitamos de Dios, tenemos todo. Somos ricos, no necesitamos absolutamente de nada. No había celo allí por el Señor. ¿Cuál era entonces el problema en ellos? Era que pensaban que eran ricos ante sus propios ojos, que no tenían necesidad de vestido y que veían muy bien todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellos mismos hacían sus propios vestidos, porque tenían una textilera, tenían lo de medicina, ¿cierto? Tenían, muchas riquezas allí. Entonces miramos allí que en la reprimenda, porque el Señor les da una reprimenda, ¿cierto? Les trata duro y les deja ver su estado deplorable, les muestra que realmente no son para nada en absoluto, ¿sí? La idolatría dentro de la iglesia, y no es porque tengamos alguna estatua, sino porque tenemos idolatría por cualquier otra cosa. En este caso para ellos era el dinero, se creían autosuficientes. Entonces miramos allí que cuando el Señor les da esa reprimenda, les dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El verso 17 dice, cuando un creyente, esto lo dice el verso 17, pero cuando un creyente piensa que tiene todas las cosas, cuando siente que no tiene que hacer otros esfuerzos, que no hay que pagar el precio del discipulado, es decir, no tengo que aprender, ¿para qué vuelvo y escucho las mismas palabras, las mismas predicaciones, si yo ya me las sé? Cuando no tiene ese celo por la palabra del Señor, allí el Señor le dice, entonces es tiempo de revisar esta situación, estas palabras que Dios te envía para que mires qué está pasando contigo. De modo pues que frente al autoengaño que generan las cosas temporales, Jesús da su consejo en el versículo 18. El consejo de Cristo para ellos está en tres partes también. Una era comprar oro para que se vuelvan ricos en vez de ser desventurados. Comprar oro.
refinado. Y ese oro refinado es su palabra, es su evangelio. Eso era lo que tenían que tener. Porque una persona rica que no tiene a Cristo es eso. Es eso, tan terriblemente una persona que es desventurada porque no tiene la riqueza de tener a Cristo en su corazón y su salvación y lo que requiere tener a Cristo en su corazón. Entonces miramos allí que también les dice, vuelvan para que se vuelvan ricos en vez de ser desventurados, miserables y pobres. También que compren ropas blancas para cubrir su desnudez y colirio para sus ojos. Las ropas blancas son la santidad del creyente, para que cubran realmente su desnudez. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, ellos estaban desnudos, en el Edén ellos estaban desnudos, pero ellos antes de pecar no sentían vergüenza, ni siquiera se habían dado cuenta que estaban desnudos, pero en el momento que ellos pecaron, inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque el pecado produce en nosotros esa vergüenza, esa desnudez. Entonces aquí el Señor les dice, compren santidad, es decir, crean en la sangre de que se derramó en la cruz para que esa sangre les limpie esa desnudez, porque ante mí pueden estar, ante la gente pueden estar muy bonitos, muy bien vestidos, con oro, con muchos vestidos lujosos, pero ante mí están desnudos completamente. ¿Sí? Sí, allí no tenían malicia. Y luego también dice, y el colirio para sus ojos ciegos, para que puedan ver. Entonces allí hay una invitación de Jesús que dice que de mí compres ese oro refinado en fuego. Y ese oro, como les decía, es la representación de Cristo a través de su propio evangelio. Aquella vida para aquellos... vida que es imperecedera, aquellos valores y promesas que provienen de Él nunca fallan. Por eso nosotros debemos creerle más a Él que a nosotros mismos, obviamente. Jesús constituye en mi vida y mi pasión. Jesús se debe constituir en nuestra vida, nuestro todo, nuestra pasión, ocasión para decir, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La verdadera riqueza está en Cristo. Nosotros podemos ser muy pobres en el sentido de pronto de estar viviendo de pronto no con lujos, no con cosas ostentosas, no podemos tener oro, ¿sí? Y nuestros areticos pueden ser de pura fantasía y no tenemos vestidos lujosos ni nada de eso, ni carros lujosos ni nada de eso, pero somos ricos porque tenemos al Dios del oro y de la plata, somos ricos porque tenemos la paz que solamente Cristo puede dar. Entonces allí el creyente se sustenta en la persona y obra del Señor Jesucristo. Esa es la forma. Esta sociedad pareciera decirnos, no tengo necesidad de nada. Hoy vivimos en una sociedad donde sí, nuestra verdadera riqueza está en el Señor, así es, pero esta sociedad hoy en día parece decirnos, yo no tengo necesidad de nada. Aún creyentes, aún personas que conocen del Señor dicen, yo no tengo necesidad, ¿para qué tanto orar? ¿Para qué tanto escudriñar la palabra? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto y para qué tanto? Personas tibias lo dice la palabra. Y entonces allí vemos que hay creyentes que parecieran decir lo mismo hoy en día, ¿cierto? Y están rodeados de todo. ¿Qué más pueden necesitar? Cuando hay en mí un celo vivo por la obra del Señor, la oración será siempre, sin ti nada soy, sin ti nada tengo, sin ti no podría vivir, sin ti estoy perdido, porque es así. Es así, sin Él no hay nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Él es la razón de ser de nuestras vidas, es la razón de nuestro existir. Entonces allí la falta de celo pone a Cristo fuera de la iglesia. Miremos allí que en Apocalipsis 3:20 dice un versículo que se usa mucho para hablarle al no creyente, pero resulta que aquí sí vemos el contexto, y aunque si bien el Señor usa su palabra para todo, muchas personas se han convertido a Cristo por este pasaje, donde dice el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero este versículo en este contexto le está hablando es a una iglesia de creyentes que estaban fríos, que lo habían sacado a él de la iglesia. Muchas veces en muchas iglesias se saca al Señor. Nosotros sacamos al Señor de nuestra iglesia, lo sacamos de nuestra vida y creemos que tal vez Él está viviendo, pero lo hemos sacado de nuestra vida. Y por eso Él dice allí en ese texto estas palabras, ¿sí? Que no es por eso que Cristo está allí afuera, es porque nosotros mismos lo hemos sacado. Ningún asunto es más contradictorio que el Señor de la iglesia esté pidiendo permiso para entrar en la iglesia. No hay nada más contradictorio, no hay más nada humillante que el Señor, el dueño de todo, tenga que decir: he aquí, yo estoy a la puerta, por favor ábrame. A la iglesia, a su iglesia, por la cual Él dio su vida, por la cual Él murió, ¿cierto? Entonces allí la iglesia de la Odisea nos envía un claro mensaje en esta noche de advertencia a las iglesias de hoy. Jesucristo queda inhabilitado para actuar cuando nosotros apagamos o entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Cuando un creyente dice: no tengo necesidad de más nada, está poniendo a Cristo a que toque la puerta de su vida para que lo deje actuar. Contrario a esto, cuando la vida cristiana se caracteriza por una motivación continua, por un celo en el servicio, en la entrega, en el testimonio y en el amor fraternal, Jesucristo no solo está presente, sino que capacita con su poder al creyente para que haga su obra. Allí, cuando el Señor es el dueño de la obra, cuando el Señor es a quien nosotros le servimos y le servimos con celo, con amor, con pasión, cuando le permitimos a Él que entre en nuestra vida. Sí, Señor, si tú no estás con nosotros, de nada nos sirve. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué cantar? ¿Para qué predicar? ¿Para qué madrugar a las 4 de la mañana todos los días a predicar? ¿Para qué si tú no estás acá? ¿Para qué? Totalmente sacamos al Señor de nuestras vidas. Cuando una iglesia se deja cautivar por un gran celo misionero, donde todos sus miembros se comprometen en este esfuerzo, todos sus miembros. No esperes que te llamen pastor, no esperes que te llamen líder, no esperes que te llamen ujier, diácono. No, eso no hace la obra misionera. El que hace la obra misionera es el creyente que ha dejado entrar a Cristo en su corazón. Es la iglesia que toda fervientemente quiere hacer la obra, no por figurar, no por creernos, por crecernos, no por competir con otras iglesias, no para que digan que la iglesia de nosotros cómo está de hermosa y de bella y de crecida. No, es por el propósito que Dios tiene para con nosotros. Entonces allí, cuando una iglesia se deja cautivar por el Señor, cuando le dice al Señor: tú eres el dueño, entra en mi vida, entra en nuestra congregación, donde todos nos comprometemos, todos, a hacer la obra misionera. ¿Y cuál es la obra misionera? Predicarle a otros el evangelio, ¿sí? Muchas veces nos cuesta hasta enviar esto que se predica, que queda grabado, envíenlo a sus amigos. Por mal que nos vaya, uno de ellos lo ve. Pero a veces nosotros sí podemos enviar fotos, enviamos caritas, enviamos felicitaciones, enviamos las comidas que estamos teniendo, las salidas que tenemos, las enviamos. Y yo no digo que no lo hagas, hazlo, pero así como tú lo haces con ello, ¿por qué no envías también este mensaje? ¿Por qué no envías los mensajes? Y como te digo, alguien de tus conocidos podrá decir: ok, y tal vez uno de ellos reciba la palabra del Señor, porque recuerda que el que salva es el Señor. Nosotros solamente somos instrumentos para sembrar la semilla, y el que da el crecimiento y el Dios de la salvación es el Señor. Tú no te preocupes por nada más, amén, así como Él lo hizo con nosotros. Entonces allí
vemos que Jesucristo hace realidad su promesa, que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando nosotros somos una iglesia que comprometida con hacer la gran comisión. Cuando de acuerdo a lo expresado por el Señor, cumplimos esa gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? El ministerio de la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? De reconciliar al hombre con Dios a través de Cristo Jesús. Esa es la comisión, esa es la misión de nosotros los cristianos de la Iglesia Cristiana de la Esclavitud a la Libertad. La visión de nuestra iglesia es llamar, capacitar y enviar. La misión es que todos aquellos que han sido llamados, no por nosotros, sino por el Señor, se dejen capacitar y también se dejen enviar. ¿Para qué? No necesariamente enviar a otras naciones, o si el Señor así lo quisiera, así sería, pero deben estar capacitados. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que muchos no se dejan capacitar. Aprenden 1 o 2 o 3 días y se salen, no terminan una capacitación, no se sujetan y no se pueden enviar, porque no se puede enviar gente que no conoce del Señor, no se puede enviar gente a que hable herejías, no se puede enviar gente que no está preparada. No se pueden abrir iglesias con personas que no están preparadas para servirle al Señor, para predicar, para aconsejar, que no están preparadas para hacer un pastoreo como debe ser. No podemos hacerlo porque corremos el peligro de que se levanten herejías, de que se levanten sectas y salidos de nosotros mismos, y es peligroso. Entonces, iglesia, el Señor dice, hay una promesa para toda iglesia y para todo creyente que deja entrar al Señor a su vida, y es que dice, cenaré con Él y Él conmigo. Tendremos esa cena continua. Esto que estamos haciendo es invitados a esa cena. Él está cenando con nosotros y nosotros estamos cenando con Él. Esta invitación de Jesús había que traído intimidad de compañerismo, o trae intimidad, compañerismo de caminar juntos. Si algo produce el celo espiritual de una alianza inquebrantable entre el creyente y su Señor, es esto. Junto con el llamado a ser celoso y arrepentirse de esa actitud de tibieza y conformismo espiritual por el amor que Él nos tiene, aparece la promesa y la esperanza que está en la que ya leímos. El llamado a vencer y a ser coronados al final de la jornada. Es consigna de la palabra divina del Señor. Amén. Allí, al terminar en el verso 21, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Y ya para terminar, concluyo con en este último mensaje dirigido a esta iglesia. Algunos han encontrado lo que se ha llamado el síndrome de la Odisea. Esta iglesia presentaba una disociación entre lo que ella pensaba de sí misma y lo que Dios pensaba de ella. Ella decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús te dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que la iglesia piensa de sí misma le hace vivir tibiamente. Esa es la realidad espiritual para cada creyente. Escuchen por qué. Dice alguien, lo expresó así: el presumir que somos ricos cuando en realidad somos pobres, el presumir que somos bienaventurados cuando en realidad somos desventurados, el presumirnos como iluminados cuando en realidad somos tenebrosos, el presumirnos como ataviados cuando en realidad estamos desnudos, constituye la mayor de las desgracias de un creyente y de una iglesia. Mi preocupación debería ser no tanto lo que yo pienso de mí mismo, piensa el Señor de mí. De allí solamente
de allí la solemne amonestación del versículo 19, la que leímos aquí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén y amén. Nosotros podemos tener muchas obras, como dice el Señor aquí en el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Él conoce tu corazón, así que si tú estás en esa tibieza, debes empezar a subirle al grado de la temperatura en la oración, en la búsqueda, en el arrepentimiento, en el celo por la búsqueda de Dios. Si estás frío, pues igual ponte pilas y déjate calentar por el Espíritu Santo. ¿Cómo te calientas o cómo somos calientes? Buscando de Él, orando, clamando, viviendo alrededor, congregándonos con personas que también son fervientes en el Espíritu, que con esas palabras, con esos mensajes que mandan, nos motivan, cantando, alabando, dando gloria al Señor. Así nos calentamos, diciéndole: Señor, mi vida no es mía, te pertenece. Señor, cámbiame, transfórmame, ayúdame, aquí estoy. Entra al cuarto de San Alejo y transfórmame, ayúdame, porque sola no puedo. Pero necesitamos trabajar de la mano con el Espíritu Santo. Así que, iglesia, si tú has sacado a Cristo de tu corazón, déjalo entrar. Amén. Gracias, Señor, por esa palabra. Dice: gracias, mi pastora, por tan bonita palabra, que el Señor la bendiga. Sí, gracias, mi hermano Orlando. Espero que hayan recibido esa palabra, que sirva de bendición. Tenemos que crecer espiritualmente cada día. Tenemos que estar en su presencia. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque a pesar del cansancio, Señor, físico que tenemos, Señor, por el trabajo del día, Señor amado, ya siendo ya tarde, Padre, estamos aquí. Te pido, Señor maravilloso, que si estamos calientes, nos calientes más. Que pongas más, Señor amado, fuego de tu Espíritu, para que podamos estar hirviendo, seamos una iglesia misionera, seamos una iglesia que podamos llamar, capacitar y enviar. Pero también nos dejemos llamar, nos dejemos capacitar, nos dejemos enseñar y nos dejemos enviar. Enviar al vecino, enviar al familiar, ir al que viene en el bus, al que está en el trabajo con nosotros, porque somos una iglesia capacitada para poder enseñar tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad, con el amor que tú traes. Yo te pido que bendigas la noche de cada uno de nosotros, Señor, que nos guardes, que nuestros sueños, Señor, sean placenteros en ti, Padre. Dios Todopoderoso, Señor, que tengamos sueños reparadores, que el que está enfermo reciba sanidad, Señor. Padre, que el que no tiene, Señor, trabajo pueda conseguir uno, Señor, y que tú seas supliendo para todo lo que necesitamos día a día. Señor, gracias por tu palabra y por ayudarnos a hacer en el celo de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia hermosa, un abrazo. Gracias a Dios por todas sus vidas. Les bendigo y bueno, mañana con el favor de Dios sé que el Espíritu Santo nos estará despertando muy temprano a las 4:30 o 5 para escuchar la continuidad de la palabra celos como obra de la carne. Un abrazo grandotote y bendiciones. Les amo con mi corazón. Chao, chao y dulces sueños. Sí, buenas noches. Chao, mis hermanitos. Bendiciones. Que descansen.